Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Actualmente, el ministro de Administración Pública de la República Dominicana, Darío Castillo Lugo, es el presidente del Consejo Directivo del CLAD. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, el CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública. Muy buenos días a todos los participantes. Pues estamos en esta sesión de la clase del curso de Gobierno Abierto. Pueden dar inicio, profesora Rita y profesor Carlos. Adelante. Gracias, Nadia. Hola, Carlos. Hola, participantes, queridos colegas de toda la región. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo anda todo? Esperamos hoy tener un día bastante dinámico y con bastante participación. Recuerdan que la semana pasada, cuando terminábamos, que estuvimos hablando sobre la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, nos quedó poquito tiempo como para dialogar. Y dijimos, bueno, vamos a invertir la charla en este día. Vamos a comenzar, ahora hacemos una muy pequeña presentación de lo que vamos a ver en el día de hoy y vamos a comenzar compartiendo experiencias. Vamos a darle hoy una centralidad al hacer, a la praxis, desde las experiencias que cada uno traiga de sus propios lugares de práctica vinculadas a Gobierno Abierto, hasta algunas herramientas y algunos elementos sobre cómo llevar adelante procesos de colaboración y de apertura del gobierno. Entonces, si me permiten, voy a comenzar compartiendo una presentación que señala lo que hablábamos recién. La idea es que en el día de hoy nos centremos en la colaboración y la participación. Recuerdan que venimos hablando que dentro de Gobierno Abierto hay como 4 pilares fundamentales. Los pilares vinculados, 2 fundamentalmente, vinculados a reconstruir, a hacer más sólida, más fuerte la vinculación entre el Estado y la sociedad, como son la participación y la colaboración, y que son los que vamos a trabajar en el día de hoy, y otros 2 pilares vinculados fundamentalmente a recuperar confianza a través de la transparentización de las acciones públicas. Y en ese caso tenemos los pilares de transparencia y datos abiertos. Esos los vamos a trabajar más en profundidad semana que viene. Hoy nos vamos a centrar en esto que es clave, en estos 2 pilares que tienen que ver con profundizar las relaciones entre el Estado y la sociedad, actores sociales, ciudadanía, para poner en marcha
políticas que respondan mejor a nuestras necesidades. Y lo vamos a hacer como yo les decía recién. En primer lugar, vamos a recuperar experiencias que ustedes traigan y luego vamos a desarrollar algunos elementos, criterios para el diseño de acciones de colaboración. ¿Se acuerdan que desde que comenzamos decíamos que gobierno abierto tiene que ver con un conjunto de ideas, pero también tiene que ver con un conjunto de prácticas? Es decir, son ideas orientadas a la práctica, a la transformación del Estado. No es un conjunto de ideas de tipo reflexivo solamente o de tipo filosófico. Son ideas que tienen un componente de reflexión y un componente filosófico de cuál es el lugar del Estado, la sociedad, los modos de vinculación, pero están orientados a la práctica. Entonces, en este sentido, y para comenzar la charla, les queríamos proponer con Carlos, a partir de este cuadrito que elaboramos en conjunto la semana pasada, cuando, ¿se acuerdan? Veíamos la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto y decíamos, bueno, estos son los 6 componentes claves donde es necesario abrir el gobierno, o que es necesario tener en cuenta para abrir el gobierno. El marco normativo, el diseño, la arquitectura organizacional, los datos públicos, la digitalización o el gobierno electrónico, la integridad y la ética, y la participación y la colaboración. Estos eran los puntos que veíamos de la carta y ustedes habían puesto que les parecía que los temas vinculados a datos y a participación eran como los más importantes, pero reconocíamos en realidad importancia para todos. Si vemos este cuadro que resultó del trabajo, claramente notamos que, como lo señala el CLAD en su carta, todos estos puntos tienen relevancia para llevar adelante gobierno. Entonces ahora, tomando esta misma base, esta base sobre la que dialogamos, les proponemos estas preguntas y vamos a abrir el micrófono, como venimos haciendo hasta acá, van pidiendo la palabra para escuchar qué tenemos que decir a partir de nuestras experiencias. ¿Qué experiencias de participación y colaboración conocemos? En cualquiera de estos temas, puede ser participación y colaboración para transformar el marco normativo, puede ser en cualquiera de los temas. Pero entonces, ¿conocemos alguna? ¿Cuál conocemos? ¿Qué aprendimos de esa experiencia? ¿Qué aprendimos? Y los aprendizajes pueden tener que ver con cosas a las que contribuyeron a esas experiencias, o por el contrario, aprendimos viendo problemas que surgieron, déficits que tenía, elementos que no estuvieron bien considerados y demás. Entonces, la propuesta ahora, vamos a dejar de compartir la pantalla, y es que pongamos en circulación la palabra. ¿Qué experiencias de gobierno abierto conocemos? Vimos, participamos, fuimos parte de alguna manera, diseñamos, estamos llevando adelante, como fuera que la conocemos, mencionarla brevemente, con 2 o 3 notas que nos permitan a los demás conocerla, y decir qué aprendizaje tenemos. Sea porque ya terminó y tenemos los aprendizajes claros, sea porque estamos andando y están empezando a aparecer algunas cosas que nos parece valioso compartir. ¿Sí? Vamos por ahí, voy a dejar de compartir la pantalla, así las escuchamos y los escuchamos, ¿sí? Abrimos, no sé, Carlos, si querés agregar algo mientras se van animando a hablar.
Hola, buenos días a todos, ¿cómo les va? No, pienso que las experiencias, o sea, el énfasis que hacía Rita en pensar el gobierno abierto desde la práctica, como una práctica, es significativo, es imprescindible, dada la tendencia como a pensar esto como buenas intenciones, poco prácticas o muy costosas o muy poco útiles. Es lo que venimos conversando en otras clases, entonces me gustaría más bien escucharlos a ellos, ver qué experiencias traen. Exacto. A ver, siempre hay que romper el hielo. El primero cuesta un poquito, pero empecemos. Seguramente tienen hay experiencias súper valiosas que podemos compartir. Camilo ha pedido la palabra. Perfecto, Camilo, te escuchamos. Buenos días Hola, tarde. Buenos Camilo. días. A ver, la verdad estoy como algo que acumulado, necesito como reubicarme. El ejercicio que se hizo a través de Grupal, nosotros entendíamos que era una proyección, una perspectiva de lo que iríamos a trabajar mediante la fundamentación de estos encuentros. Te habla de las experiencias, la experiencia esgrimida en el documento que adjuntamos, partió como de lo que tenemos cada uno de nosotros y tratamos de articularlo como en una sola idea, ¿cierto? A ver, un minuto, Camilo, a ver si a lo mejor te aclaro y pido disculpas si esto dio lugar a confusión. Podemos tomar para esta charla lo que venimos haciendo en el grupo, pero no estamos haciendo en este momento una revisión de lo que venimos haciendo en el grupo necesariamente. Lo que decimos es, ¿qué experiencias conocemos que se hayan llevado a cabo en nuestros entornos, nos haya tocado participar o nos haya tocado diseñarla o estar a cargo políticamente o intervino en nuestra área? ¿Qué experiencia de gobierno abierto conocemos y qué aprendimos de eso? Es más simple. Si te sirve eso que vienen trabajando con el grupo, perfecto. Mejor todavía porque macheamos las dos cosas y nos permite avanzar sobre el plan. Bueno, de todas maneras agradezco la aclaración al respecto, de eso se trataba, ¿no? No somos perfectos, estamos en proceso de construcción, conocimiento es evolutivo, esa es mi tesis, ¿cierto? En ese orden de ideas, sí, es que las tres ideas que convergimos en el documento son prácticamente conocimientos referentes que podemos tener cada uno de nuestros compañeros. En el caso particular de la compañera de Panamá, es la necesidad de tener un software que permita esa accesibilidad a la información pública desde la voluntariedad de un gobierno que quiera dar información, ¿cierto? Respecto al ejercicio. En lo de los otros dos compañeros, en el caso personal y el otro compañero, tenemos un matiz de un hilo conductor símil en atención a que él está enfocado en la parte de las juventudes, como esa propuesta de incluirse y hacer partícipe y de ser incluyentes dentro de esos procesos de control que se hace al ejercicio de los gobiernos subnacionales. En el mío, yo tuve el privilegio de trabajar con la Fundación Panamericana para el Desarrollo en el trabajo de apoyo y fortalecimiento socioorganizacional de las comunidades de economía solidaria. Y eso me permitió, por ejemplo, el grado de abandono que tienen los gobiernos subnacionales, en este caso los municipios, que es la figura que se maneja como mínima expresión de ente territorial en Colombia, y en respecto a ese tipo de organizaciones, como no reconocidas en esa plataforma de dinamismo de la economía local. Y he participado también apoyando propuestas en construcción de programas de gobierno para potenciales candidatos, en atención a que se tienen que meter más en construir propuestas de gobierno más desde la
comunicación de diálogos sociales con las bases y comunidades que desde la mentalidad de que yo creo que es que esto es lo que se tiene que, esto es lo que se necesita hacer y esto es lo que necesita la comunidad. O sea, es tratar de que quien se postule a querer representar los destinos de un municipio, más que creerse figura mesiánica a las problemáticas que el antecesor está generando, es verdaderamente es conocer esa realidad y cómo esa realidad que yo estoy detectando, con qué propuesta yo concreta la voy a tratar de solucionar o mejorar. Pero para eso tengo que vincular a la comunidad, porque no se trata, y yo soy más del trabajo de construir propuestas mucho más integrales, que mucho más de infraestructura física. No siempre la infraestructura física tiene que ser la razón de unos programas de gobierno, tiene que ser mucho más de inclusión social, mucho más de vinculación de las juventudes, mucho más de preservación de la historia, si así se puede llamar a la tercera edad, ¿cierto? Para mí son bibliotecas andantes, son bases de información muy importantes, y la juventud pues que empiece a conocer eso y a empoderarse del concepto de democracia, que va mucho más allá de ir a depositar un voto en una urna, sino es hacer parte de ejercicio a través de la comunicación, de los diálogos sociales, a hacer efectivo un control social, no para perseguir un candidato que apoyó o no apoyé, sino para que tenga sentido comunitario y mucho más incluyente, indistintamente cuál sea la línea ideológica o partidista que se esté abanderando. Gracias, Camilo. Vamos entonces a ver quién más quiere compartir alguna experiencia. Como decíamos, no necesariamente vinculada al trabajo, experiencias que conozcan de participación o de colaboración en cualquiera de estos temas vinculados a gobierno abierto. Tiene la palabra Nicolás. Sí. Nicolás. Gracias. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Nicolás, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Desde dónde nos estás hablando? Ok, mi nombre es Nicolás Galo. Les hablo desde Caracas, Venezuela. Pertenezco al Servicio Autónomo de Vialidad Agrícola. Y bueno, quería compartir un tipo de experiencia, digámoslo así, de gobierno abierto que hemos tenido en los últimos años. Hace aproximadamente 5 o 6 años se planteó a nivel nacional la creación de una comisión presidencial de vialidad agrícola, en el cual se pretendía coordinar todos los entes que tenían que ver con vialidad y agricultura, y también llevarlo al poder popular, o sea, llevarlo a la gente específicamente. Eso se hizo a través de gobierno de calle y mediante la creación, como bien ya digo, de CONAVIA y los EMBAs, que eran los estados mayor de vialidad agrícola en cada uno de los estados federales del país. Esta experiencia fue una especie de apertura tímida acerca de gobernanza, en el sentido de que se tomaban decisiones escuchando a la gente, escuchando las necesidades, escuchando la problemática, tomando en cuenta las experiencias de las personas, en este sector, específicamente en el sector agrícola, en el sector campesino. Más sin embargo, fue una experiencia, si se quiere, que tuvo sus cuestiones positivas y sus cuestiones negativas. Sus cuestiones positivas fue, bueno, que fue un primer acercamiento con la gente, un acercamiento directo con la gente, con las experiencias, con las necesidades, y que lamentablemente, bueno, no se llegó a concretar en una planificación real, verdadera, en una planificación de políticas del país acerca de la vialidad agrícola y de la agricultura en sí. O sea, en esa oportunidad dimos contra muchas murallas, en el sentido de que faltaba mucha estadística, faltaban muchos datos sobre la vialidad agrícola, sobre la vialidad en general en el país. El último intento de censo de vialidad a nivel nacional fue en el 2002. Había un desfase, o hay un desfase todavía aún, sobre el censo agrícola, el censo de vialidad agrícola, y sobre los puntos de desarrollo
de la agricultura, los puntos de desarrollo de la agroindustria, los puntos de desarrollo, me refiero geográficamente, de los silos, de los centros de acopio. Y ese precisamente ha sido una lucha que hemos tenido desde esta trinchera. Entonces, bueno, nada, quería compartir esa experiencia con ustedes, ya que hablamos de gobierno abierto y de esta tímida, si se quiere, iniciativa de gobierno abierto que tuvimos en el país. Gracias, Nicolás. Vamos a ir retomando después algunos elementos. Me quedo por ahora con esto de la apertura tímida, que me gustó mucho, y de los pros y los contras, ¿no? ¿Qué cosas podemos poner en valor de acercamiento directo y qué cosas faltan? Esta falta de información, falta de un cronograma. Vamos a ir retomando. Muchas gracias. ¿Quién más tenemos, Carlos? Casey Aybar. ¿Cuántos? ¿Quiénes tienen levantada? Tenemos 2 personas más. 2 más. Bien, escuchamos las 2 experiencias más y seguimos con la clase. Así no nos demoramos. Excelente. Casey, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ay, con un poco de comodidad. Bueno, pues lo que le puedo compartir en lo que me tocó durante el tiempo que estuve laborando en las oficinas de libre acceso a la información, trabajamos en la parte de colaboración y participación directamente con... Sí, disculpa, se te oyó un feedback. De gobierno abierto. Ahí se hicieron consultas en todos los sectores del Estado y se incluyó también lo que fue la sociedad civil. Se hicieron grupos de trabajo, se hicieron jornadas y de ahí surgieron lo que fueron la presentación para los planes de gobierno abierto de nuestro país, de República Dominicana. O sea que tuvimos esa oportunidad y en mi caso trabajamos en lo que fue la mesa de salud, pues yo laboraba en un hospital, el Hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch. Ahí laboramos por 11 años y estuvimos en la oficina de libre acceso a la información aproximadamente por un periodo de 7 años, de los 11. Entonces fue una experiencia enriquecedora porque de allí se trazaron metas, objetivos a corto y a largo y a mediano plazo, de importancia y preponderancia que la elaboramos en conjunto con el organismo rector gubernamental, que es la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Ese es mi pequeño aporte en ese sentido. Y bueno, pues ahora, si lo extrapolo al trabajo que tuvimos en el fin de semana, fue una experiencia enriquecedora porque estuvimos trabajando en cuanto a lo que tiene que ver la calidad de la educación superior. Ya más adelante se verá con el trabajo que venimos realizando. Muchas gracias y buenos días. Tienes el micrófono. No, perdón, estaba muteada. Sí. Bueno, excelente, Casey. Esta idea de ida y vuelta que vos estabas diciendo, ¿no? Tenemos esta experiencia, podemos extrapolar, esto es lo que estamos queriendo hacer. Es uno de los fundamentos de cómo trabajar procesos de apertura. Aprender de las experiencias, resignificar para el nuevo desafío, para el nuevo reto. No pensar que el baile empieza en el momento que llegamos, ¿sí? Siempre tenemos que tener presente cuando diseñamos estos procesos lo que nos decía Casey recién. A partir de las experiencias que tenemos, de estas cosas que se vieron, sabemos algo más que antes de estos procesos de apertura y podemos aplicarlos a los nuevos desafíos. Esta es la idea de mirar experiencias. No partir haciendo cosas que quizás ya se probaron que no funcionan, u otras que a lo mejor no se nos habían ocurrido,
pero que escuchando a otros que sí lo hicieron, podemos retomar y poner en marcha. Esto está muy en el centro de la idea de lo abierto. Somos una comunidad de aprendizaje, compartimos. Vamos por ahí, lo que Casey nos comentaba recién, entiendo que es parte del proceso de construcción del plan de metas de República Dominicana para los GP. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la Alianza de Gobierno Abierto, los GP, la construcción de los planes de metas de los gobiernos tienen esta mecánica colaborativa? O sea, no solo voy a proponer un proyecto que incremente la colaboración, sino que todo el diseño del plan es un diseño colaborativo. Y entiendo que esto es lo que nos traía Casey, que está muy bien. Bueno, ¿a quién más tenemos, Carlos? Ahora está Javier Burbano y también se sumó Alberto Reyes, ¿no? Que está con la mano levantada. Pero empecemos con Álvaro. Perfecto. Buenos Vamos a días. escucharte, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy ¿De dónde bien, nos hablas? Rita. Muy bien, Carlos. Digamos, en Colombia tenemos nosotros una experiencia bastante interesante desde el 2014 con la ley 1712. Esta regula el acceso a lo que es la información pública, procedimientos y garantiza derechos. De ahí surge lo que le llamamos el Índice de Transparencia de Acceso a la Información Pública, el ITA. La lidera una de las entidades de orden nacional, que es la Procuraduría General de la Nación. Este índice es una herramienta que evalúa el grado de cumplimiento de las instituciones públicas en términos de transparencia y acceso a la información, y tiene como objetivo medir y promover la transparencia en el sector público. Este índice utiliza como medida de evaluación los grados de apertura y de transparencia de estas instituciones gubernamentales y promueve la divulgación. Entonces hay una matriz que en los meses de octubre digamos, de manera obligatoria debe revisarse dentro de las diferentes plataformas donde tenemos el acceso a esta información, y que efectivamente frente a unos parámetros que tenemos ya establecidos se esté cumpliendo con esos datos que deben ser publicados. Igualmente se promueve todos los espacios de participación ciudadana y de accesos como pilares fundamentales dentro de gobierno abierto. También nos está promoviendo o nos proporciona más bien un marco de referencia y de estándares de transparencia. Esto lo tenemos como manejo de práctica. Cada entidad pública del orden municipal y del orden departamental reporta la información y se valida a través de estas matrices. Posteriormente, la Procuraduría nos manda un informe frente al cumplimiento que tenemos, y con base en ello hacemos planes de mejoramiento para, digamos, desarrollar de mejor manera estos accesos. Gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias. Acá vimos entonces bien otro componente, el componente de transparencia, como a partir de una normativa se desarrolla todo un proceso donde los distintos organismos van no solo desarrollando acciones, sino que lo más interesante es autoevaluándose a través de este índice, ¿no? Viendo en qué medida estas acciones van generando logros o no. ¿Entiendo bien, Álvaro? Álvaro se muteó. Bueno, no importa. Seguimos entonces, Carlos. Pues tiene la última mano levantada Alberto Reyes. Perfecto, escuchamos a Alberto y luego seguimos con algunos elementos de la clase. Te escuchamos, Alberto. Porque todavía no está como con acceso a micrófono. Ahora sí. Adelante, Alberto. Ok.
No, yo quería, Alberto Reyes de Caracas, Venezuela, Ministerio de Finanzas. Yo quería más que todo hacer una reflexión, ¿no? Muy pequeña y rápida. Sí, hay que, para poder instalarse este enfoque tan interesante, hay que vender la idea precisamente a las máximas autoridades, al alto gobierno, porque es el alto gobierno de todas las, cual sea la instancia institucional, puede ser la universidad, puede ser en la parte netamente política, porque sin enterarse efectivamente de cuáles son las ventajas del gobierno abierto, es difícil su implementación. Entonces, por ahí creo que hay que hacer como una campaña y acercar a las instituciones como el CLAD a estos niveles para que efectivamente pueda ser efectivo y desarrollarse las experiencias y de manera masiva dentro de las instituciones dentro de nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Vamos, este es uno de los puntos críticos siempre, ¿no? ¿Por dónde empezar? Vamos a ver algunas posibles respuestas en este sentido. Sin duda una es esta que dice Alberto, ¿cómo convencemos a quienes tienen los niveles máximos de decisión para poner en marcha estos procesos? Hay quienes dicen en gobierno abierto, muchas veces terminamos hablando entre los iniciados, entre los conversos. Es como un lenguaje que los que estamos trabajando en este tema más o menos manejamos, sabemos de qué va, qué hacer. Sin embargo, el desafío más grande es este que plantea Alberto. ¿Cómo hacemos para convencer o para sumar o para involucrar a aquellos que no están convencidos de antemano, que no la ven? Y acá hay distintas respuestas posibles y vengo también desde la experiencia yo a plantear alguna respuesta desde mi experiencia trabajando con gobiernos. Una es esta que plantea Alberto, sin duda, ¿no? Cuando los organismos internacionales, cuando otros gobiernos, otros ámbitos están promoviendo estas ideas, están llevando adelante cosas que aparecen como valiosas, ahí tenemos una oportunidad. Sin duda ahí hay una oportunidad. Cuando los organismos internacionales están fuertes con una idea, y hoy es el momento del gobierno abierto con esto, y quizás se puede generar algo en nuestro espacio de gobierno o en nuestro espacio de gestión, donde se presenten estas ideas, se muestren resultados, se muestren cuáles son los beneficios que tienen los gobiernos que aplican estas ideas, ahí tenemos una posibilidad. Otra posibilidad, yo les decía, es acercar cosas que están pasando en otros gobiernos. Hay algo que se da mucho cuando trabajamos en gobiernos, que hay algunos autores que lo llaman el isomorfismo institucional, que es esto de que porque tal está haciendo esto y le está dando buenos resultados, sea porque ganó elecciones, sea porque ha mejorado su imagen pública, sea porque aumentó la recaudación, sea porque tiene menos conflictividad, digo, podría ser por distintas razones, pero cuando vemos que el compañero, digo, otro político en otro área, en otro espacio, en otro país, en otro municipio, en otra región, está haciendo algo que nosotros no, y eso está dando resultados, también es una muy buena manera de entrar, acercar esas experiencias que estén trabajando en gobierno abierto a aquellos que tienen niveles de decisión. Eso muchas veces sirve, y eso es necesario para cualquier
proceso innovativo. Esto que hacemos acá, ¿por qué nos cruzamos en grupos de distintos lugares? Precisamente por esto, porque conocer qué está haciendo el otro, cómo lo está haciendo, qué resultados tiene, trabajar juntos en ideas, me permite también ver y reflexionar sobre la posible aplicación de eso en mi organismo, en mi organización. Ahí tenemos puertas de entrada. Esas son algunas posibles puertas de entrada, pero hay otras. A veces, y esto me ha pasado en experiencias trabajando por gobierno, hay niveles de decisión muy resistentes, pero uno puede empezar con alguna pequeña experiencia en un ámbito donde se permita que tenga muy buenos resultados y en corto plazo. Ese efecto de demostración sirve muchísimas veces para cambiar la perspectiva de quienes tienen niveles de responsabilidad más grandes y nos permiten escalar los proyectos. A veces, digo, a mí me ha pasado estar trabajando en un proyecto que tenía que ver con niveles de colaboración fuerte entre diferentes áreas, pero lo tuvimos que hacer a niveles muy mínimos de la organización, porque los niveles superiores no estaban convencidos. Cuando se vio rápidamente los resultados que teníamos y cómo había mejorado el nivel de satisfacción de los ciudadanos en esto que habíamos cambiado, rápidamente el proyecto escaló, y no me pasó una sola vez, me ha pasado más de una vez. Los proyectos escalan y permiten tener otra envergadura. Entonces, y no son las únicas formas, pero lo que estoy queriendo decir es, cuando necesitamos convencer, podemos disponer de un menú de herramientas, algunas más orientadas directamente a convencer a los niveles superiores, u otras de trabajar en diferentes ámbitos de la organización donde está permitido y que esto haga posible llegar a ámbitos mayores de implementación. Son distintas estrategias, depende de las características de la organización, de las características de quienes gobiernan, del contexto y demás. Pero uno puede usar, y de hecho usa, diferentes estrategias y las combina también de distintas maneras para llevar adelante. No sé, Carlos, si vos querés agregar algo más o sigo excelente. Claro, acá dice Alberto, muchas veces comenzar desde lo micro. Exactamente, muchas veces se puede comenzar. Lo importante, que siempre es tremendamente importante, es conseguir resultados. Esto no lo digo porque, bueno, si nos va mal, sino porque muchas veces estos procesos tienden a hacerse demasiado complejos y demasiado largos y no se ven resultados en el corto. Entonces, a veces la combinación de lo micro con el corto plazo, un proyecto ágil que llamamos, la importancia de los proyectos ágiles, permite tener un efecto de demostración de un modo mucho más sólido que muchas palabras. Eso es así, muchísimas veces va por ahí. Carlos, ¿querés decir algo? Sigo con lo que... ¿Sigo? Ok. Voy a compartir entonces, así avanzamos un poquito más mientras seguimos reflexionando en este sentido. Estábamos... bien, ahí estamos. Venimos hablando de participación y colaboración, decimos que es central, y lo vimos en estas distintas experiencias, vimos cómo hay experiencias y necesidades de participación al interior del propio Estado, donde las distintas áreas se alinean o trabajan en un proyecto común, del Estado con la ciudadanía, de los diferentes niveles del Estado entre sí, es decir, la participación la podemos entender en un sentido amplio.
y la colaboración. Y gobierno abierto tiene que ver con la participación y la colaboración entendida en ese sentido amplio. Y en particular la participación ciudadana, que es el elemento central. Decíamos, aún los proyectos de transparencia de datos, para que sean de gobierno abierto, tienen que tener un componente colaborativo. De hecho, yo en mi país soy jurado del premio del proyecto federal de gobierno abierto, que da un premio, y una cosa que nos pusimos de acuerdo entre todos los jurados para poder discriminar cuáles eran las experiencias de gobierno abierto de las que no, entre otros parámetros, uno que sin duda era como el divisor de agua, era si el proyecto involucraba instancias de participación y colaboración con la ciudadanía. Si no, podía ser un muy buen proyecto de datos, que iba a ser un proyecto tecnológico. Podía ser un muy buen proyecto de nueva normativa. Pero para que fuera proyecto de gobierno abierto, necesitaba tener esta instancia de colaboración con la ciudadanía. Entonces, lo que decíamos antes, que nos traía la compañera, creo que era Casey, la OGP, la Alianza para el Gobierno Abierto, dice: los planes de acción se desarrollan en un proyecto multisectorial, vayamos escuchando las palabras, multisectorial, esto que decíamos del Estado, todos los ámbitos o todos los ámbitos involucrados en aquel tema que tiene que ver con el proyecto, y la participación activa de los ciudadanos y de la sociedad civil. Esto creo que lo habíamos dicho cuando en el comienzo del curso decíamos, gobierno abierto se caracteriza por la participación colaborativa de los distintos niveles de Estado, los diferentes sectores, la sociedad civil, es decir, los actores sociales, la sociedad organizada, fundaciones, vecinales, ONG, clubes de barrio, digo, podemos encontrar un sinfín de organizaciones de la sociedad civil, pero también los ciudadanos sueltos, por decirlo de alguna manera, sin organizar. Esas tres patas tiene la participación en gobierno abierto. Niveles y sectores del Estado, sociedad civil organizada y ciudadanía. Ahora bien, en la participación hay, todos lo conocemos, y creo que alguno de ustedes también lo mencionó, sí, cuando hablaba, a ver, que lo anoté acá, Nicolás, de una experiencia tímida, ¿no? De un inicio de baja intensidad. La participación y la colaboración tienen muchas formas, muchas modalidades, algunas de muy poca intensidad, de muy baja intensidad, donde diríamos que apenas nos estamos asomando a alguna forma de participación, hasta experiencias de colaboración intensas, donde hay efectivamente toma de decisión conjunta. Entre ambas se desarrolla un gradiente de modalidades y formatos de participación diferentes que podemos utilizar o que son valiosos en distintos contextos, como decíamos recién. No estamos desacreditando ninguno. Lo que estamos diciendo es que tienen diferente calidad democrática, de diferente peso. Desde las de más baja intensidad, como es la información, brindar información a la ciudadanía, que nos parece casi un, ¿cómo no va a brindar información? La mayoría de las veces los estados actúan sin poner en conocimiento de la ciudadanía correctamente aquello que se está haciendo, se está llevando adelante,
los servicios que se brindan, el modo de acceder a esos servicios. Se ha avanzado mucho, pero todavía en muchos casos hay que plantearse. Entonces, la información es como el modo de menor intensidad de ese gradiente de tipos de participación, seguido por las consultas. Las consultas en general no son vinculantes y la consulta supone que el gobierno ya ha desarrollado determinados elementos, ha diseñado, sabe qué quiere hacer, por dónde va, y luego lo somete a una consulta para conocer cuál es la perspectiva ciudadana. Ahí ya estamos un poquito más avanzado en este gradiente de la participación, pero todavía el nivel es muy bajo porque no es vinculante esta participación. Cuando avanzamos claramente en la calidad de la colaboración es cuando aparece la vinculación. Puede haber distintos formatos. Puede haber una consulta vinculante, es decir, someto a la ciudadanía y aquello que me devuelve tiene que ser ejecutado de esa manera. Podemos hablar también de diseños vinculantes, donde trabajamos con la ciudadanía y aquello que surge del diseño conjunto es lo que se tiene que implementar. Podemos hablar de incidencia en las decisiones. Podemos hablar de cogestión de algunos servicios o de algunos productos, ¿sí? Todas esas son formas que involucran la participación directa de la ciudadanía o de la sociedad civil y que hace que seamos corresponsables, Estado y sociedad civil, en aquello que se lleva adelante. Significa que la ciudadanía ahí tiene una gran incidencia en las decisiones. Como decíamos antes, todas estas formas pueden ser combinadas, utilizadas en distintos contextos, en distintos momentos, sea porque, como comentaba Nicolás, a veces solo están las condiciones para empezar con algún tipo de participación de baja intensidad y luego gradualmente ir sumando vinculación con los ciudadanos, o porque en un proceso más complejo, más largo, podemos ir utilizando diferentes herramientas. Todas estas son herramientas diferentes de participación. A esta columna de la derecha, cuando hablamos de una participación vinculante que tiene incidencia en las decisiones, es a la que llamamos colaboración. Esta es la idea de la colaboración. Es el trabajo conjunto entre el Estado y la sociedad civil. Esto significa, esta colaboración significa que es necesario, y quiero poner el acento, lo mostraron muy bien ustedes en las experiencias que comentaron recién, que es necesario generar estos espacios nuevos. Nosotros no tenemos un diseño del Estado, ni de la normativa en general, salvo algunos casos, orientados a que trabaje en conjunto el Estado con la sociedad civil. Al contrario, nuestras normas institucionales y nuestro diseño organizacional está más preocupado por marcar el campo de competencia de cada uno, definirlo bien y diferenciarlo del otro, y por sancionar las injerencias o las conversaciones que no están regladas por un proceso muy establecido. Entonces, cuando hablamos de colaboración, hablamos que necesariamente, en la mayoría de los casos, hay que generar estos nuevos espacios. Y cuando digo generar, estoy diciendo, y ahora lo vamos a ver, que nos enfrentamos a un proceso de diseño. Hay que diseñarlo de alguna manera
para permitir esta co-creación o coproducción entre el Estado y la ciudad. Esto supone, como decían ustedes antes, que vamos a tener que promover nuevos enfoques y nuevas metodologías de trabajo, que algunas no son tan nuevas, y lo que hacemos es retomar, y otras sí son nuevas. Esta colaboración puede darse en todo el ciclo de políticas. Esto es importantísimo. Ahí hay un artículo de Inés Merkel, una traducción informal que hicimos nosotros, que pusimos a disposición. Inés Merkel es una profesora alemana que trabaja mucho estos temas de digitalización y colaboración en los estados, muy interesantes, y ella habla de cómo la colaboración se puede dar en todo el ciclo, desde la puesta en agenda de un tema, es decir, cómo el Estado y la ciudadanía discuten y acuerdan determinados temas para abordarlo, digo, y ahí vemos, por ejemplo, si alguno de ustedes viene siguiendo las ciudades innovadoras, el modelo de ciudad innovadora de Mazzucato, empieza por la definición de una misión. ¿Y cómo definimos una misión? Y definimos una misión para una ciudad o para una región, un territorio, poniéndonos de acuerdo y diciendo, bueno, en esto tenemos que avanzar juntos. Entonces, desde poner en agenda hasta diseñar la política, la podemos hacer, y ustedes pusieron también experiencias en común, Estado y ciudadanía, llevar adelante los servicios en conjunto, el Estado y los actores sociales, y la evaluación también hacerla en conjunto. Esto es todo el ciclo de políticas. Puede ser, entonces, que desarrollemos instancias de colaboración para todo el ciclo, puede ser que desarrollemos para alguna parte del ciclo en particular. Gobierno abierto, ¿a qué aspira? Aspira a que cada vez tengamos más políticas de este tipo, donde los ciudadanos y el Estado van interviniendo a lo largo de toda la política, con distintas herramientas y distintas metodologías. Y acá una nota importante, porque quizás en esto de que hablamos entre iniciados, muchas veces pensamos que todos decimos lo mismo, pero me parece necesario detenernos y hacer un corte. Cuando hablamos de colaboración o de la posible colaboración en todo el ciclo de política, cuando hablamos de las instancias de participación creciente, esto no significa que todo el tiempo tengamos que estar deliberando. Esto no significa que transformemos la gestión en una asamblea permanente, mucho menos, ¿sí? Cuando trabajamos en colaboración, hablamos de que hay momentos de divergencia o de apertura y momentos de convergencia o de cierre. Cuando yo diseño, trabajo con mi equipo diseñando una política de tipo colaborativa, lo que hacemos es diseñar un proceso donde tenemos momentos donde intervienen distintos actores a través de diferentes herramientas, y luego tenemos momentos de cierre donde esa información se procesa, se debate en núcleos más pequeños, se toma algún tipo de decisiones, se pone en abierto para que se tomen luego otro tipo de decisiones. Es decir, no estamos todo el tiempo deliberando con todo un proceso donde hay momentos que se abren y momentos que se cierran. De esa síntesis, de ese cierre, surge una acción hacia un segundo, hacia un nuevo momento, ¿sí? Abrimos, cerramos, volvemos a abrir,
y vamos avanzando. Cosa que es importantísima, no podemos estar parados en el mismo lugar deliberando, discutiendo todo el tiempo. Y contamos con una herramienta, con una cantidad de técnicas para hacer. Y vamos a ir ahí al cómo, que voy a hablar, hoy quiero hablar unos momentitos de esto, porque muchas veces tenemos como un cierto acuerdo en las ideas, pero nos cuesta esto, ¿no? Saber cómo. Entonces vamos a empezar con algunas cosas que son importantes. Y acá yo pongo un paso cero. Es decir, antes de empezar, de poner en marcha una acción de tipo colaborativa, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Y que tenemos que preguntar. Que nos van a permitir decir si es el momento para una estrategia colaborativa o no. O quizás es el momento para una estrategia colaborativa tímida o incipiente, como decía el compañero. Entonces, en primer lugar, preguntarnos esto. ¿Queremos democratizar el poder? A ver, sencillamente, cuando abrimos procesos de tipo colaborativo, es probable que nos digan cosas que no nos guste escuchar. Es probable que tengamos que hacer lugar a algunos actores incómodos. Es probable que tengamos que negociar. Es probable que tengamos que cambiar perspectivas. Todo esto puede suceder, si no, no sería un proceso de colaboración real. Entonces, es necesario que primero tengamos claro si estamos dispuestos a esto, si de verdad queremos democratizar. Porque si solo queremos hacer una instancia para la vidriera, y es preferible no abrir un proceso colaborativo que se nos puede volver en un boomerang si no lo hacemos bien. La apertura, la participación y la colaboración, cuando no está bien hecha, tiene ese riesgo, se convierte en un boomerang contra la gestión. Entonces, queremos democratizar, nos interesa sumar aprendizaje, sumar contexto. ¿Hay una estrategia clara? Y esto es importante. No podemos llamar a abrir una política, un servicio, un determinado proyecto, si no hay una estrategia clara definida de antemano. Esto que están haciendo ustedes en el trabajo en grupo, ¿a dónde queremos llegar? ¿Cuál es la finalidad? Sea que se definió como instancia de definición política, sea de política institucional, sea porque lo hicimos en otra instancia de participación con actores, pero tiene que haber una estrategia clara. Tenemos que saber cuál es la finalidad que estamos buscando, dónde estamos yendo, y para la cual puede ser valiosa esta colaboración. Entonces, a modo de chequeo, estas tres preguntas son importantes en el comienzo. ¿Queremos democratizar de verdad? ¿Tenemos una estrategia clara? ¿Sabemos a dónde vamos? Porque no hay nada peor que me ha pasado participar de instancias así, que políticos que llaman a participar sin saber a dónde ir. A decirle a la ciudadanía, y a ver, ¿qué se les ocurre? Porque ahí el espacio de la política está perdiendo su lugar de ser aquel que nuclea, construye proyectualidad. Entonces, un diseño de estrategia es importante que esté previo a la apertura de la colaboración, que estemos dispuestos a sumar conceptos, a sumar aprendizaje. Esto es de base. Si no tenemos eso, y difícil avanzar. Si tenemos eso, buenísimo. Pongamos en marcha, pongámonos a diseñar y armar una estrategia colaborativa. Y acá vamos a otras cosas más
prácticas y que nos dicen que no podemos avanzar si es por ahí. En primer lugar, si no tenemos tiempo. La colaboración, la participación necesita tiempo, necesita diseño, necesita puesta en marcha, necesita procesamiento de la información, necesita negociación, necesita sostenibilidad, necesita tiempo de los equipos, necesita recursos. Si no tenemos, no, usemos otras formas. No abortemos los procesos. Si no estamos dispuestos a cambiar nada tampoco, queda muy feo. Queda muy feo. Pensemos si nos ha tocado participar de esos lugares donde dicen, bueno, estamos interesados, que participen, digan, y después sigue todo igual. Es lo peor que podemos hacer. Y acá hay un punto que me parece importante. Si no somos capaces de gestionar la incertidumbre. La participación, y ahora lo vamos a ver, claramente la tenemos que programar, la tenemos que poner en un cronograma. Ahora bien, por naturaleza, como es un proceso social, tiende a escaparse de esos corsets en los que nos encanta ponerlos los que somos técnicos y trabajamos en estos procesos de cambio en el Estado. Entonces, tenemos que tener capacidades y herramientas para el manejo de la incertidumbre. Esto no quiere decir permitir que todo se vaya de madre, al contrario, sino herramientas para ir encauzando aquello que va surgiendo y que es la vida misma del proceso de colaboración, que va haciendo que quizás determinadas planificaciones o determinadas acciones que pensábamos o herramientas de todos los días tengamos que cambiarlas, tengamos que modificarlas. Esto es importantísimo. Son procesos sociales, los procesos de colaboración. Son procesos vivos, maravillosos, que enamoran. Para eso tenemos que poder gestionar. Y ustedes me dirán, pero no está lo más importante, no está la decisión política. Bueno, esto se supone que cuando decimos esto sí y esto no, estamos hablando de un equipo que cuenta con el nivel de decisión política necesaria para poner en marcha una estrategia de este tipo, que como veíamos antes puede ser micro, puede ser más macro para empezar, pero que tenemos el acuerdo, no estamos hablando de trabajos subterráneos al interior del Estado, estamos hablando que contamos con algún nivel de decisión política que lo permite. Bueno, para atrás. Una vez que tenemos ese paso cero, hicimos este trabajo de reflexión sobre nuestras propias capacidades para poner en marcha este proceso, hay algunas otras preguntas que son importantes. Fíjense que todavía no empezamos a hablar de qué herramienta de colaboración y participación, porque muchas veces el problema es este. Muchas veces nos enamoramos primero de la herramienta y decimos, queremos hacer un presupuesto participativo, vamos todos con el presupuesto participativo. Y en realidad no nos preguntamos, ni primero esto, si nos interesa democratizar o no la decisión sobre los recursos, si vamos a tener el tiempo para dedicarlo, si queremos sumar, que nos digan cómo, de qué manera. Ni hicimos eso, ni después estas preguntas que son tremendamente necesarias. En primer lugar, ¿por qué queremos llevar adelante una instancia de colaboración o participación en tal tema? ¿Por qué? ¿Por qué queremos hacer participativo un presupuesto, como decíamos recién? ¿Por qué queremos hacer colaborativa la definición de un portal de datos abiertos?
¿Por qué? ¿Qué problemas, qué necesidades va a resolver esa estrategia colaborativa? Y eso lo tenemos que ver, chequear, testear. ¿Y para quiénes? ¿Para quiénes va a resolver esos problemas? ¿Va a resolver problemas para qué colectivos? ¿Para qué minorías que no son escuchadas? ¿Para qué regiones que tienen acceso o no tienen acceso a determinadas cosas? ¿Para qué territorios? ¿Para qué generaciones? ¿Es un proceso que solo resuelve problemas, white people problems? ¿Es un problema solo pensando en la población de tipo hegemónica, de los lugares centrales, el que vamos a resolver? ¿O por el contrario nos permite avanzar en estas formas de colaboración con resolución de problemas que afectan a quienes están más postergados o a regiones que no tienen? ¿Sí? Y una tercera pregunta que es necesario hacernos es el para qué. Acá hay un autor de los Países Bajos, Albert Meyer, que trabaja temas de innovación y gobierno abierto, que me parece que es tremendamente valioso, cuando dice en realidad la innovación, el cambio, la implementación de estas políticas transformadoras solo tienen sentido cuando tienen un para qué. ¿Hacia dónde va? ¿Qué valor público vamos a agregar a lo que estamos haciendo? ¿O solo vamos a hacer una estrategia participativa porque queda bien? Porque vimos, como decíamos antes, que tal lo hace, y no pensamos cambiar nada para nadie, sumar nada. Cuando hablamos de valor público, hablamos de eso. ¿Qué valor suma para la ciudadanía? ¿Reequilibra algún tipo de poder o no? Porque acá me parece que hay un tema que es importante tener presente siempre. En realidad el gobierno abierto no descubrió la pólvora del diálogo con la sociedad. Los estados, el estado moderno, el estado del Renacimiento, las formas feudales de la Edad Media, siempre han tenido diálogo con parte de la ciudadanía o con la sociedad civil, por decirlo de alguna manera. Siempre ha habido algún tipo de conexión y de vínculo con aquellos que llamamos las fuerzas vivas, por ejemplo, ¿no? Digo, pensemos sino las iglesias, determinados referentes del empresariado, determinados referentes agrarios, agrícolas, ¿no? Con esos sectores de la sociedad civil, o esos sectores de la sociedad civil, en mayor o menor medida, siempre de alguna manera han tenido acceso a sentarse a dialogar con el Estado. Ahora bien, esto no significa que estuviésemos hablando de gobierno abierto. Significa que determinados sectores con poder podían sentarse a una mesa y negociar sus condiciones, sus características. De lo que se trata gobierno abierto, y este es el punto, es precisamente de reequilibrar eso, de que los que se sientan a la mesa sean otros que habitualmente no tienen voz o no son escuchados. Y estas preguntas, por eso son tan importantes que nos las hagamos antes de empezar un proceso. ¿Qué valor público agregamos? ¿Para quiénes? Lo que decíamos antes. ¿Y esto va a reequilibrar de alguna manera el poder? ¿Va a hacer que algunos colectivos que generalmente no tenemos en cuenta sean más tenidos en cuenta? ¿Va a hacer que determinado territorio postergado pueda acceder a determinados servicios y demás? ¿Sí? De eso hablamos cuando hablamos de reequilibrar el poder. Si no hay algún tipo de reequilibrio de poder en nuestra estrategia, bueno, señores, no sé
y acá le voy a pasar a Carlos que avance con lo que nos queda para esta semana y podemos dialogar un poquito, si no hay un tipo de reequilibrio de poder, ¿en qué medida estamos hablando de una apertura del diálogo? Si esa mesa donde se sienta el gobierno con 3 o 4 conocidos de siempre no se amplía, no se transforma, bueno, si vamos a convocar a los mismos actores que están convocados siempre, ¿en qué medida? Y me lo dirán ustedes, se los dejo para que lo pensemos, ¿en qué medida estamos hablando de gobierno abierto o estamos hablando de una suerte de ficción o de vidriera o de estrategia de marketing que puede quedar muy bien, pero que no afecta, no va al fondo, a la finalidad de democratizar? En el PowerPoint le vamos a dejar elementos a tener en cuenta en el diseño. Los elementos tienen que ver con los actores, esto, a quiénes vamos a convocar, cuándo, dónde, quiénes son los actores, con qué dispositivos vamos a llevar adelante. Siempre necesitamos dispositivos que se generan para esto, sean mesas de trabajo, ustedes hablaban de las mesas, sea una plataforma digital, sea, no sé, un cuadro o un centro de gestión inteligente que podemos armar. Digo, son todas estrategias distintas de colaboración que podemos armar, pero siempre hay un dispositivo donde esa colaboración fluye. Y el proceso, todo esto que veníamos diciendo antes, la participación, la colaboración, cuando queda en el evento, tiene muy poco impacto. La idea de la participación y de la colaboración es que se pueda ir acompañando a lo largo de determinada acción, de determinado proyecto y demás. Y esto requiere que explicitemos las metas, los plazos, las herramientas y los modos de acompañar y gestionar los conflictos, las derivas que van teniendo en marcha estas acciones. Dejo por ahora de presentar. Carlos, te paso a vos y vemos si podemos presentar la tarea. A ver, acá está saliendo, mientras tanto dice... Bien. A ver. Perfecto. Sí se ve mi pantalla, ¿cierto? La hoja de ruta. Sí, perfecto. Listo. Perfecto. Luego de esta muy interesante clase, vamos a dedicar estos últimos minutos a hablar sobre las actividades de esta semana. Ya primero queremos felicitarlos por la primera entrega parcial, vimos el esfuerzo, vamos a empezar a revisar sus entregas, pero notamos que todos los grupos hicieron la entrega y eso realmente se reconoce porque sabemos que no es fácil lograr esta coordinación entre personas que están en distintos lugares y con ocupaciones. Ahora, sobre la base de lo que ya han entregado, nosotros vamos a darle una retroalimentación con la intención de mejorar su entrega final y mientras tanto esta semana ustedes van a desarrollar la segunda parte del trabajo. Esta segunda parte incluye lo que en la matriz de innovación pública son las actividades de reflexión e innovación. Específicamente, en primer lugar, en línea con lo que la profesora ya nos venía explicando, la importancia de los actores en los procesos de apertura, van a construir sobre su propuesta ya formulada un mapeo de los actores que tienen relevancia para esa propuesta, considerando dos dimensiones. Si estos actores serían potenciales potencialmente favorables u opuestos a su propuesta y el nivel de poder y recursos que tienen estos actores para el desarrollo de su propuesta. Y ubicar a los actores en un mapa. Traten de ser exhaustivos, de identificar diferentes tipos de actores, obviamente actores del aparato estatal, pero también de la sociedad civil, del sector privado, si fuese el caso de que sean relevantes. Este mapeo de actores... Carlos, perdón que interrumpa un poquito porque me parece que es interesante que lo vinculemos con lo que hablábamos recién.
Alguien puso en el chat, incluso falta una pregunta, ¿con quiénes? Bueno, el punto de los actores precisamente es esto, ¿con quiénes? Esto es central. Esto que está explicando Carlos es absolutamente central. En gran medida, que se desarrolle una buena estrategia de apertura y colaboración va a depender de cómo mapeemos los actores, cómo podamos identificar ese con quiénes. Esto es crítico. Muchas veces en los estados nos encontramos cuando llegamos a trabajar que no conocen los actores de la sociedad civil. Esto requiere también un tiempo de trabajo y por eso se los proponemos en el grupo con una metodología esta es muy simple, pero es esto. ¿Quiénes dentro del Estado son? Aquellos que tienen a cargo el tema, aquellos que saben del tema, porque a veces no son los mismos que los que lo tienen a cargo formalmente. Alguien puede tenerlo a cargo formalmente, puede haber determinado centro de estudio, determinada universidad, determinado que sabe del tema, estudia sobre el tema. ¿Quiénes son los que tienen poder sobre el tema? Dentro del Estado y fuera del Estado. Que a veces son los mismos que son los responsables y a veces no. A veces tienen poder porque anteriormente no sé qué y no sé cuánto, porque manejan recursos, por un montón de cosas. Pero es importante que tengamos, para el tema que nosotros queremos trabajar, que podamos identificar actores en esos registros. ¿Quiénes son los que tienen que ver con los distintos componentes del tema? Lo tienen acá. ¿Quiénes son los que saben? ¿Quiénes son los que tienen poder? ¿Quiénes son otros actores que están interesados o de alguna manera vinculados, aunque no sean tan directos? De todo esto va surgiendo este mapa de actores que les va comentando acá. Exactamente. Entonces traten de tener esta mirada amplia que les recomienda la profesora para hacer un mapeo bastante robusto, completo de los actores, como un ejercicio de contextualización de dónde voy a llevar mi propuesta a cabo y qué actores están presentes en ese entorno y cómo puedo dinamizar a esos actores a favor de la propuesta. Entonces, una vez hecho este ejercicio, que es el primer paso, es necesario que identifiquen es necesario que identifiquen, bueno, los actores, el punto anterior. Lo anterior es una propuesta de mapeo, ustedes verán la forma gráfica que les resulte más conveniente. Y en segundo lugar, experiencias y lecciones derivadas de esas experiencias que ustedes puedan incorporar a su propuesta. Como decía la profesora, no estamos comenzando de cero. Lo que ustedes quieren hacer se ha hecho en otros lugares, hay otras experiencias o buenas prácticas, entonces eso les va a dar herramientas para identificar cómo hacer su propuesta con base en la experiencia que ya tenemos acumulada. La idea es que puedan identificar dos experiencias de referencia. Por eso la diversidad de los grupos aquí se vuelve muy útil, porque dadas los distintos orígenes que tienen, pueden tener más capacidad de identificar experiencias diversas y de esas experiencias identificar lecciones que ustedes van a incorporar al desarrollo de su propia propuesta. Esto, igual que todo lo que les estoy explicando, va a estar bastante detallado en el campus, ¿no? La tercera parte es identificar las estrategias de implementación. Esto tiene que ver con los componentes que ya entregaron en la versión anterior, desarrollados de manera operativa. Con qué recursos, con qué actores particularmente para ese componente, qué acciones específicas van a llevar a cabo para implementar ese componente, plazos, metas a lograr. Entonces, dependiendo del número de componentes, pues tendrán más filas o menos filas, pero la idea es que al menos puedan tener unas 3 componentes identificados para hacer más operativa y detallada su propuesta de implementación. Una vez definida esta matriz, tienen identificadas sus metas o resultados esperados, es el punto de partida de la última parte, la estrategia de seguimiento y evaluación. ¿Cómo voy a verificar el logro de esta meta? ¿Qué actores son los responsables de hacer este monitoreo, seguimiento y evaluación? ¿Y qué tipo de acciones se anticipan como correctivos en el proceso de implementación, en la medida en que se identifiquen desfases, retrasos, inconsistencias? ¿Qué tipo de acciones ya están previstas para
tomar medidas correctivas en el proceso de implementación. Otra vez, las matrices anterior y estas son ejemplos que les ofrecemos para ayudarles a organizar su entrega, pero ustedes también pueden tomar algunas innovaciones en cómo lo quieren presentar. Esta semana, esta es la tarea que van a entregar hasta el próximo lunes. Luego van a tener una semana que no tienen entregas, sino que van a recibir retroalimentación, y la idea es que trabajen las retroalimentaciones para hacer ya lo que sería la entrega final, que es la sumatoria de las dos entregas parciales, corregidas, mejoradas con nuestros comentarios. Eso. Perfecto. No sé. ¿Hay alguna, gracias Carlos, alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer? Estamos llegando bien a tiempo, que la semana pasada terminé corriendo. Pues muy bien, felicitaciones a los profesores y a los 17 participantes de este módulo. Y así damos por concluida esta cuarta sesión sobre principios básicos del gobierno abierto, y esperamos entonces que cumplan, ¿no?, con los plazos y que haya sido de provecho. Bien, ahí veo que hay una pregunta de Nicolás, perdón, Nadia. Nicolás acaba de escribir. Acaba de escribir y dice si vale solo ser escuchado o también sería necesaria la corresponsabilidad. Claramente, gobierno abierto hace, vieron que decíamos dos pilares, participación y colaboración. Empieza al menos participación, pero donde encontramos el fuerte del gobierno abierto es en esta idea de colaboración, es la corresponsabilidad, la toma de decisiones, la gestión y demás. ¿Sí? Entonces, es por ahí. Perfecto. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Buen día. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Actualmente, el ministro de Administración Pública de la República Dominicana, Darío Castillo Lugo, es el presidente del Consejo Directivo del CLAD. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública.